Capítulo 196-196. Tarde o temprano, habrá una batalla en los días siguientes. Lu Yao estaba increíblemente ocupado. No solo tuvo que practicar proyectar su fuerza mental, una habilidad básica del reino de la respiración fetal del cultivo, pero también necesitaba continuar su entrenamiento de senderos marciales. Habiendo entendido completamente cómo ascender al intercambio de sangre masajeando al IPI, lo que necesitaba a continuación era la acumulación del tiempo. Estar en el reino de la respiración fetal le permitió observar a los demás y a sí mismo, haciendo que el cultivo ya no sea un hombre ciego sintiendo un elefante sino un refinamiento intencionado de la médula de todo su cuerpo, drásticamente más eficiente. Descifrar el Sutra de Cultivo e Iluminación Amargo tampoco se detuvo. Esto no solo podría obtener un conocimiento precioso del refinamiento espiritual, sino también fortalecer el poder de su fuerza mental. Sin embargo, el progreso se mantuvo muy lento, ya que esta autobiografía estaba intercalada con demasiados gemidos y suspiros inútiles. Además, teniendo que dar masajes a toda la familia, Lu Yao sintió que nunca antes había vivido tan completamente. Un día, mientras estaba sentado en un pabellón, Lu Yao dobló un avión de papel y lo arrojó, mirándolo volar docenas de metros de distancia. El avión dio un giro en el cielo varias veces cuando se gastó la fuerza mental imbosa, antes de sumergirse en las nalgas regordetas de su hermana mayor. Liao ya giró la cabeza para mirarlo, luego continuó practicando sus golpes. Lu Yao estaba fuera de sí con alegría. Últimamente, no había dejado de burlarse de las señoritas. Principalmente porque la hermana mayor insistió en acostarse en la mesa para masajes, cubriendo todas las partes importantes que lo hicieron insatisfactorio para él. Después de un combate cuerpo a cuerpo entre los tres espirituales Sparrowhawks, Pingan logró arrebatar el periódico y llevarlo a su maestro. Lu Yao estaba algo sin palabras, ya que sostenía el desorden arrugado de un papel, pero afortunadamente, todavía era legible. Una feroz batalla en el río Maen, Jade se retiró. Ambos lados construyeron trincheras para un largo enfrentamiento. Transición a la guerra de trincheras. Hasta ahora, Frandi ha perdido a 350,000 personas, Einheit ha perdido 300,000 personas, Jade ha perdido 300,000 personas. ¿Es realmente este explosivo justo al principio? Mientras Lu Yao miraba las fotos de soldados comunes asesinados por gas venenoso y ametralladoras, no pudo evitar admirar la eficiencia de matar del otro mundo. Las víctimas fueron tan graves, superando Blue Star por un 30%. Y esto fue en circunstancias en las que muchas personas desaparecidas no podían contabilizarse, los números reales solo eran más altos. Un otro mundo que viene en años en Technology Tree, junto con las extraordinarias habilidades de combate de vampiros y caballeros, solo causará una mayor destrucción en la guerra. Pero con las principales potencias envueltas en sus propias luchas, la corte imperial debería tener algo de espacio para respirar ahora, ¿verdad? Los periódicos recientes a menudo presentaban informes especiales extensos sobre los tres buques de guerra Ironclad, Dinyuan, Fenyuan, Hiyuan, comprometidos de Jade, que marcan los 6 años de establecimiento de los 6 años de la Armada de la Corte Imperial, finalmente con barcos dignos del nombre. Sin embargo, una noticia en la esquina del periódico llamó la atención de Lu Yao. Izumo envía más tropas a Goryeo, intentando sacar a Goryeo del control de la corte imperial. Lu Yao frunció el ceño, pensando, después de derrotar al Raksasa, Izumo es oficialmente una de las principales potencias. Pero con su estrecho territorio, el único camino a seguir es la expansión externa. Parece que una batalla es inevitable, y quién sabe cómo se mantendrá la corte imperial del otro mundo. Mientras reflexionaba, Liao ya se acercó, empujando su cabeza varias veces con el avión de papel como represalias. Luego dijo, la princesa de comandante llamó. El palacio ha enviado un gran eunuco con sus documentos de enfermedad. Llega hoy y nos dijo, que preparemos más Taesplats. En este momento, Li Pei le estaba dando a su maestro un masaje de pies para pagar la gran amabilidad que se muestra en ayudarla a convertirse en adultos. Yu Yanmei yacía en la gran bañera. Sus pies justos sobresalen para que su discípulo amase. Sus cejas estaban fruncidas, mordiéndose con fuerza sobre sus dientes con una expresión contorsionada en su rostro. Sus 10 dedos inquietados, causando grandes problemas para la masajista.
Maestro, si no te relajas y te gustan los masajes de los pies, deja de moverte. No puedo localizar los puntos de acupunta. Los pies de un artista marcial innato que se movían, Li Pei solo tenía su intercambio de sangre, pero no pudo mantener el control. Simplemente dejó de masajear y se unió a su maestro en la bañera para un baño medicinal. Yu Yanmei preguntó, ¿cómo está el progreso? Li Pei dijo reservadamente, no le disgusta, después de algunos encuentros, estoy listo para colocar mis cartas sobre la mesa. Yu Yanmei miró a su discípulo con la sorprendente figura y no se sorprendió en absoluto. Ningún hombre normal podría resistir eso. Sin embargo, cuando vio a su discípulo, de repente frunció el ceño y preguntó, ¿tú? Li Pei cruzó las piernas y se cubrió, su rostro se enjuagó cuando dijo, ¿cuál es el gran problema? Es perfectamente normal, mucha gente hace esto. Solo te he visto haciendo esto. Maestro, ¿has visto a muchas mujeres desnudas? Li Pei, inusualmente impaciente, discutió de un lado a otro por un tiempo. Justo entonces, sonó el teléfono en la mesa. Se apresuró a salir de la bañera para responderla, ya que había muy pocos que pudieran llamar aquí. Tan pronto como ella recogió, resultó ser su padre. Todo lo que dijo fue, sí, sé, no te preocupes. Luego colgó, pareciendo bastante triste. Yu Yanmei preguntó, ¿era Prince? ¿Qué pasa? Papá me estaba alabando, porque estoy bien conocido con Lu Yao. Li Pei suspiró. He trabajado día y noche para la corte imperial en Yunzhou, incluso arriesgando mi vida varias veces, y nunca me ha alabado por eso. Yu Yanmei habló sin rodeos. Un refinamiento de espíritu salvaje de la respiración fetal divina, si puedes tirar de eso, también cantaría tus alabanzas a Ige Aben si yo fuera el príncipe. Vale la pena que valga la pena que hacer conexiones con los ricos y poderosos. Es un Deai quien ha venido, tengo que ir a conocerlo. Maestro, por favor disfruta del baño solo. Esta fue la primera vez de Lu Yao, ver un eunuco del otro mundo. Sin embargo, este eunuco tenía el séquito más grande que había visto hasta ahora. 15 autos estaban estacionados en la entrada de Jin Garden, con 50 retenedores vestidos con túnicas de brocado que salían, escoltando un eunuco cubierto de azul. Li Pei había advertido por teléfono que este hombre era un confidente de la dowager emperatriz, el jefe eunuco, un Deai, arrogante y codicioso por la riqueza. Esta vez fue él quien trajo los documentos de conferencia imperial, y su cultivo fue innato y la respiración fetal. Li Pei comenzó con las presentaciones. Este es el joven maestro Lu Yao, quien ha purificado su médula a través del camino marcial y alcanzó el refinamiento espiritual de la respiración fetal divina. Apoyado por un joven eunuco de aspecto delicado, un Deai abrió y cerró los ojos, liberando una fuerza mental que escaneó como ondas de radar. Lu tuvo que usar una fuerza mental similar para contrarrestarla. Sabía que esta era una investigación de rutina y dijo con un saludo al Puyo, Eunuco An, me siento honrado de conocerte. Dicho esto, miró a Liao Ke, quien dio un paso adelante con una caja de brocado en sus brazos. El joven eunuco al lado de un Deai lo tomó apresuradamente, lo pesó con un golpe de mano e informó en silencio, padrino, 100 taels. Un Deai asintió modestamente, bastante satisfecho con la oferta de Lu Yao. El joven maestro Lu es de hecho una persona de carácter noble, que irrumpir en el reino de la respiración fetal seguramente es una bendición para la corte imperial. Por la presente, se le otorga el salario y los beneficios de un tercer funcionario con el privilegio de seguir de pie cuando se dirige a la corte. Con una ola de la mano, los retenedores detrás de él rápidamente pasaron todos los documentos relevantes a Lu Yao. Para solo 500 piezas, Lu Yao logró enviar un eunuco jefe en su camino, sonriendo sinceramente, no me atrevo a reclamar tales honores, no me atrevo. Incluso hizo un gesto con la mano, invitando, Eunuco An, ¿te importaría entrar para hablar? No hay necesidad, todavía tengo deberes que realizar para la dowager Empris, por lo que no imponeré más. Un Deai partió rápidamente, con todo el convoy desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Li Pei se acercó y dijo, los funcionarios locales esperan que Eunuco An digan cosas buenas frente a la emperatriz de la emperatriz después de que regrese a la capital. Ahora tienes que entrar en la fila para darle a Eunuco una plata.
Está demasiado ocupado recolectando dinero para querer pasar mucho tiempo aquí. Capítulo 197. De pie. De qué lado Eunuco An se quedó por un total de menos de 5 minutos, saliendo de manera rápida y decisiva. Liao, que estaba algo insatisfecho y cuestionado. Esta persona es una innata combinada con una potencia de aliento fetal, y sin embargo, todavía es tan codicioso para la riqueza, sin mencionar que es extremadamente grosero. ¿De qué está orgulloso? No pasará mucho tiempo antes de que nuestro Luyao ciertamente sea del reino innato también. Luyao frotó la cabeza de su hermana menor y dijo: las habilidades de una persona no tienen nada que ver con su personaje. Las palabras del joven maestro Lu tienen mucho sentido. Sin embargo, dijo Li Pei, la actitud de Eunuco An es principalmente porque te considera miembro de la familia Li. Al ver que los tres la miraban, Li Pei decidió ponerlo todo con claridad. Nuestras dos familias están estrechamente conectadas, y todos los extraños piensan que el joven maestro Lu definitivamente se parará del lado de la familia Li. Y Eunuco An es un hombre de la emperatriz de Dovager, y la Dovager de la emperatriz sospecha de mi padre. La princesa comandante les dio técnicas de cultivo, carruajes y casas, y también ayudó a los tres a obtener posiciones oficiales, y ella misma donó grano 2 veces por su bien. Para los extraños, la relación entre las dos familias era tan buena que bien podrían usar los mismos pantalones. Luyao entendió el significado del Li Pei y dijo lentamente: por eso Eunuco An era particularmente frío. Y su visita también tuvo la intención de darnos una advertencia. El palacio envió específicamente un refinamiento espiritual de la respiración fetal divina a Eunuco como un mensaje sutil: no se vuelva arrogante, la corte imperial tiene una gran cantidad de talentos, y hay muchos expertos en refinación de espíritu. Li Pei asintió, mientras el joven maestro lo entienda. Este asunto está realmente indefenso. Tu próximo capítulo espera en Empire, no importa, originalmente íbamos a estar a tu lado de todos modos. Habiendo pasado mucho tiempo juntos, Luyao sintió que la princesa de comandante era amable y justa, valía la pena hacer conexiones profundas y desde hace mucho tiempo la había considerado una amiga. Por otro lado, la reputación de la emperatriz Dovager entre la gente común no fue muy buena debido al jardín de cultivo. En ese momento, Liao, que curiosamente preguntó: hermana Li, ¿alguna vez has visto a la Dovager emperatriz? Li Pei respondió suavemente con una sonrisa: la he visto. Su Alteza es uno de los 4 bisabuelos del reino, disfrutando de un gran prestigio en la regencia. Liao, que, sintiendo que la princesa de comandante fue muy gentil hoy, preguntó con valentía: he oído que es esta la Dovager de la emperatriz la que realmente toma las decisiones en la corte imperial ahora. Liao ya rápidamente retiró a su hermana: cállate, ¿qué tonterías estás diciendo? No era muy apropiado discutir tales asuntos frente a una princesa de comandante. Li Pei dijo con una sonrisa: está bien, es de conocimiento común que la emperatriz de la emperatriz escuchando detrás de la cortina. Sin embargo, con la intensa lucha de poder en la corte en la actualidad, y la emperatriz de la emperatriz de que suprimía a su propio padre, Li Pei no deseaba hablar más sobre este tema. Ella sacó un exquisito reloj de damas y dijo: hermana, aún no te he felicitado por tu limpieza de médula, esto es para ti como un regalo de felicitación. El reloj se realizó principalmente de platino, con su bisel densamente tachonado con diamantes brillantes. Era finamente elaborado y extravagantemente elegante, extremadamente llamativo. En Blue Star, podría venderse por varios millones. Liao, que miró a Luyao y, al verlo asentir, felizmente lo aceptó. Gracias, hermana. Li Pei personalmente la ayudó a ponerlo y dijo con una sonrisa: para estar limpiada a la médula a una edad tan temprana, realmente tienes un futuro ilimitado. Realmente desearía tener una hermana tan sobresaliente como tú. No me jales más, hermana Li, todo fue con la ayuda de Luyao. Sus propios esfuerzos y talento también son muy importantes. Li Pei rápidamente convenció a Liao, que en un estado de ánimo feliz, y los dos eran íntimos y habladores, riendo y bromeando juntos. Liao ya se sintió bastante sin palabras. Bumpkin tonto, alguien está tratando de robar comida de su tazón, y todavía te ríes muy feliz. Después de que se entregaron los decretos oficiales de Luyao, el gobierno inmediatamente telegrafió las noticias a todo el mundo.
La corte imperial estaba bastante feliz de agregar brillo a su propia cara, utilizando personas talentosas emergentes en grandes cantidades, para mostrar armonía y buen gobierno. No importa la dinastía, los expertos en aliento fetal, que ayudaron a cultivar y romper los reinos siempre fueron populares. Antes de que llegara el tercer día, la puerta de Luyao se había convertido en un mercado, repleto de personas de todo el país. Representaron varias fuerzas, utilizando el nombre de las felicitaciones para tratar de hacer una cara familiar y dejar una buena impresión en Great Master Lu, preparándose para futuros tratos. Por supuesto, varios pequeños esquemas eran esenciales, y la mitad de las personas en la puerta eran chicas jóvenes y hermosas. Las hermanas de la familia Liao se enfrentaron a esto como si fuera un gran enemigo, porque la calidad de las chicas que vinieron esta vez fue claramente más que un poco más alto. La más notable entre ellos era una mujer joven vestida solo con un vestido puro, que era semitransparente si miraba lo suficiente para ver las pistas de rojo. Tampoco había nada más que vacío entre sus piernas, claramente no usaba nada debajo. Esta mujer le ofreció su tarjeta de visita con una sonrisa, diciendo, Lefeyer de la secta alegre, a su servicio. Liao ya tomó la tarjeta de visita con una cara helada, y al verla, se dio cuenta de que era de un Deai. Esta mujer sensual y coquetis en realidad sostenía la tarjeta de visita de un eunuco. Tus pensamientos se observan en nombre de mi hermano menor. Está estabilizando su reino y no puede conocer a los invitados, por favor entiendan. Al escuchar las palabras superficiales de Liao Ya, Lefeyer se rió y dijo, no es fácil para este sirviente haber recibido la tarjeta de invitación de eunuco An, ya que hay asuntos importantes para discutir con el gran maestro Lu. Perdóname, hermana, he ofendido. Cuando su voz cayó, todo su cuerpo se convirtió en una flecha, disparando hacia el patio, forzando descaradamente su camino. La tez de Liao ya cambió, pero ella no se puso en pánico. Un grito agudo sonó, audaz. Otra figura estalló para interceptar al intruso, lo que resultó en una fuerte explosión. En realidad fue Li Pei quien había intervenido. Resultó que la princesa de comandante había llegado temprano para ayudar con la recepción. Algunas facciones solo necesitaban aceptar la tarjeta de invitación y pasar por las mociones, mientras que otras tuvieron que ser tratadas con seriedad. Era experta en estas tareas y también estaba muy ansiosa por alejar a un montón de rameras encantadoras. Aunque no le importaba a los hombres que tenían múltiples esposas y concubinas, tener menos de ellas siempre fue muy preferible. En este momento, dos figuras se enfrentaron con una serie de sonidos crepitantes, acompañados de explosiones de vítores a medida que su vigor irradiaba en todas las direcciones. Lu Yao delegó el trabajo de recepción completamente a las tres damas, centrándose intensamente en su cultivo. El tiempo no espera a nadie, y las crisis se alzaban en ambos mundos que habitaba. Nada más importaba, solo la fuerza marcial formidable era la clave. Después de completar el refinamiento espiritual de la respiración fetal divina, entró en una fase estable, cambiando su enfoque a cultivar el camino marcial. El reino de limpieza de médula requirió templar la médula ósea, la médula espinal y la médula cerebral, transformando la médula en cristales blancos con forma de escarcha, de ahí el término, limpieza de médula como helada. Esta etapa fue lenta y peligrosa, ya que cualquier templado descuidado de la médula espinal y la médula cerebral podría conducir a una parálisis completa. Sin embargo, Lu Yao no tenía tales preocupaciones. Podía observar a otros en el reino de la respiración fetal, y naturalmente, podía observarse, haciendo que su cultivo sea preciso y eficiente. Pero surgió un problema, la respiración interna insuficiente. La limpieza de la médula se basó únicamente en la respiración interior, y no importa cuánto complementa, la cantidad total de aliento interno era finita. En este momento, Lu Yao había agotado todo su aliento interno, y abriendo los ojos, frunció las cejas. A este ritmo, necesitaré 2 a 3 años para completar la limpieza de la médula y avanzar a la fase de intercambio de sangre. Normalmente, esto sería bastante rápido. Li Pei dijo que le tomó 5 años, y eso fue con la ayuda de un maestro de reino innato. Pero, reservando mi enfermedad y la situación cada vez más grave, la Oficina de Asuntos Exteriores por sí solos no me daría 2 años. Lu Yao sacó un disco USB de su bolsillo, precisamente la ecuación que la Oficina de Asuntos Exteriores codició tanto.
Un dispositivo tan pequeño, sin embargo, tenía ganancias potenciales en los billones, ya que podría producir un opio de cristal sin costo. Por lo tanto, Lu Yao no tenía intención de entregarlo, y la Oficina de Asuntos Exteriores ciertamente no lo dejaría ser el anzuelo. Mientras reflexionaba, un fuerte golpe estalló en la puerta, que se asemeja al sonido de un conductor de pila. Fue la colisión de energías vigorosas de un choque entre expertos. Lu Yao estaba a punto de ir a verificar cuando la voz de Liao ya llegó a través del auricular. No se preocupe, una mujer sin sentido de la alegre secta ha sido detenida por la hermana Li. ¿La secta alegre? Liao ya intervino rápidamente. Hermano Junior, no debes mostrarte a ti mismo. No sabes cuántas personas están afuera, y una vez que aparezcas, esas personas seguramente se aferrarán a ti como loca. Muy bien entonces. Lu Yao no deseaba perder el tiempo en los compromisos sociales y, por lo tanto, a regañadientes decidió no salir. Mientras tanto, Li Pei y Le Feuer ya habían determinado al vencedor. La princesa comandante, con un maestro innato a su lado, tenía la ventaja, enviando a la mujer seductora volando con un golpe. Le Feuer, agarrándose el pecho, había planeado romperse para confiar en su reino superior, pero no había esperado que Li Pei estuviera presente. Ella gritó con enojo: «Tú, una mujer en un estrecho terrible, veré cuánto tiempo puedes ser tan arrogante». Con eso, ella se giró y se deleitó con varios saltos. Li Pei se burló de desdén y se aceleró con frialdad. Después, todo salió bien, con los visitantes haciendo cola perfectamente para presentar sus tarjetas de invitación. Todos buscaban establecer una buena conexión, y la especie de Le Feuer era rara. Las tres damas manejaron a cada visitante con razón y orden. Gracias a sus esfuerzos, ninguna de las chicas hermosas pudo ver a Lu Yao. Capítulo 198-198. Colector de reliquias culturales de Izumo. Por la noche, las multitudes se habían dispersado por completo. Después de los eventos de hoy, Liao que tuvo una opinión muy alta de Li Pei. Todo gracias a la hermana que no nos invadieron esas rameras de la secta alegre. Li Pei respondió con diversión restringida: «No es nada, es lo que debo hacer». Si no podía probar la primera sopa, al menos tenía que ser la segunda en la línea. Por supuesto, no podía dejar entrar esas rameras. Liao ya tenía la intención de recordarle a su hermana, pero la princesa de comandante había sido tan amable con ella desde el principio, tratándola verdaderamente como una hermana. Se encontró en un dilema, insegura de qué hacer. En este momento, el sol estaba a punto de ponerse, y las tres mujeres estaban cansadas del trabajo de un día y estaban a punto de volver a descansar. De repente, vieron que un automóvil se acercaba lentamente, volando la bandera de Izumo. La cara de Li Pei mostró una mirada de disgusto. «Es la gente de Izumo. Estas personas están constantemente reclutando a nuestros expertos con intenciones nefastas. No mostraré mi cara, tratas de ellos». Las hermanas compartieron un disgusto por el Izumo lleno de ambición e inmediatamente se pusieron expresiones frías. Kuki Rayuichi salió del auto, sus ojos entrecieran los pendientes. Era un coleccionista de reliquias culturales, de Izumo, cuyo trabajo principal era recorrer a fondo la dinastía Shan para artefactos culturales y libros antiguos. Kuki Rayuichi tenía un gran respeto por Lu Yao. Un experto en refinación de espíritu, además de ayudar a otros en el cultivo, también podría usar su fuerza mental para convertirse en un especialista en exploración excepcional, ubicando fácilmente tumbas subterráneas. Si podemos reclutar a esta persona, nos permitirá excavar sin duda dentro de los territorios de la dinastía Shan. Cuando un país disminuye, no puede permitirse proteger su patrimonio cultural. Esta antigua tierra, con su larga historia, tenía innumerables tesoros bajo tierra, no solo una riqueza, sino también muchos secretos extraordinarios. Pero la empresa de Kuki Rayuichi no tuvo un buen comienzo. El dúo fraternal en la puerta tenía ojos fríos y una clara hostilidad hacia él. Rápidamente entregó una tarjeta de visita de un deai, observando cuidadosamente las expresiones de las mujeres, con la esperanza de que la tarjeta del eunuco principal entrara en vigencia. Desafortunadamente, fracasó, ya que su aspecto de asco se hizo aún más fuerte. La hermana ligeramente menor murmuró por lo bajo: «¿A quién un deai está dando sus cartas a?»
Con prisa, Kuki Gayuichi gritó en el lenguaje de la dinastía Shan Fluent Shan. Busco urgentemente una audiencia con Gran Maestro Lu, con respecto al líder de la gran secta de vehículos, Hon Renkun. Experimente más cuentos en Empire reconociendo la gravedad del asunto. Las hermanas intercambiaron miradas y rápidamente fueron a notificar a Lu Yao. Kuki Gayuichi sabía que estaba garantizado una audiencia, ya que los secretos del líder de la gran secta del vehículo eran algo que nadie, especialmente un practicante de refinación de espíritu, quisiera perderse. Efectivamente, cuando las mujeres regresaron, Liao ya dijo, «Por favor, sígueme». La sonrisa de Kuki Gayuichi se amplió, y él se inclinó profundamente, diciendo, «Gracias por sus problemas», antes de seguirlos a ambos. Lu Yao no había esperado que el pueblo de Izumo viniera a tocar, especialmente con una tarjeta de visita de Eunuco An. Este país comenzó su infiltración hace 20 años, de hecho, no se puede subestimar. Veamos lo que tiene que decir. No pasó mucho tiempo antes de que llegara Kuki Gayuichi. Vendiéndose al reunirse, dijo, «Lord Lu, soy Kuki Gayuichi, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio del Izumo. Gracias por reunirme conmigo en medio de su apretada agenda, humildemente busco su guía». Lu Yao habló indiferentemente, «Llegue al punto, tengo que continuar mi cultivo». «Sí». Kuki Gayuichi dijo gravemente, «Nuestro imperio Izumo siempre ha reverenciado y anhelado para expertos en refinación de espíritu, y nos gustaría invitarte a convertirte en un patrón. Si acepta, proporcionaremos 1000 Tiles of Silver anualmente, así como la orientación de expertos que han alcanzado la etapa fuera del cuerpo». Kuki Gayuichi hizo una pausa, luego agregó, «El ministro Komura es un conocido experto fuera del cuerpo, actualmente en la capital. Si acepta convertirse en mecenas, puede ofrecer una guía gratuita 3 veces al año». Lu Yao bajó la cabeza para mirar el suelo y dijo, «¿Acabas de mencionar algo sobre el líder de la secta Mahayana?» Kuki Gayuichi sonrió y dijo, «Ese es nuestro secreto más alto, pero puedo revelarte un poco. Reunimos lo mejor de los equipos asesores, investigamos diligentemente la trayectoria de la vida de Hon Renkun, y esencialmente deducidas donde encontró ese sitio antiguo fortuito. Pasar de una persona ordinaria a la proyección astral en solo 5 años, llamar a ese sitio, técnica divina, es más apropiado. Si te conviertes en un adorador patrocinado, ciertamente tendrás los primeros dis para entrar». ¿Es eso? Lu Yao pensó que la otra parte podría tener un secreto increíble. Él mismo tenía el diario de Hon Renkun, que no sabía. De repente, perdió interés en continuar la conversación y dijo directamente, «No estoy interesado, puede irse». Kuki Gayuichi se sorprendió. En su opinión, ningún experto en refinación de espíritu podría rechazar las condiciones que ofreció. Además, se trataba de ser un adorador patrocinado, lo que el experto en refinación de espíritu no era, sosteniendo múltiples posiciones, sirviendo como adoradores, ancianos y similares bajo innumerables poderes. Agregar uno más con él no marcaría la diferencia. Kuki Gayuichi se inclinó apresuradamente y dijo, «Master Lu, como adorador, obtienes 100 entradas de Víctor cada año. Traeré debidamente a las mujeres del grupo de edad que designas a tu puerta, y puedes hacer lo que quieras con ellas». La cabeza de Lu Yao colgó aún más abajo, y después de un tiempo, dijo con frialdad, «Por favor, vete, no estoy interesado». Kuki Gayuichi folló, «Por favor, reconsidere con cuidado. Si cambia de opinión, puede contactarme en cualquier momento a través del consulado de Izumo en Yunfou». Después de hablar, se inclinó profundamente y se retiró. Después de salir de Hin Garden, Kuki Gayuichi sacó a un hombre de paja de su seno y respetuosamente dijo, «El ministro Komura, claramente no está interesado». Este hombre de paja albergaba un hilo de la fuerza mental del ministro Kotaro Komura, y de una manera muy humana, ahora torcía su cabeza y dijo, «Kuki-san, sin mí, ya estarías muerto». «¿Eh?» Kuki Gayuichi estaba sorprendido y un poco confundido. El hombre de paja continuó, «Este hombre alberga un inmenso odio y asco por ti, e incluso para Izumo». Mantuvo la cabeza baja mientras hablaba para ocultar tales emociones. No atacó de inmediato porque su sentido de peligro como cultivador de refinación de espíritu detectó mi presencia.
Kuki Rayuichi estaba lleno de asombro. ¿Por qué es ese? Es nuestra primera reunión. La razón no importa, el resultado sí. Renunciar a reclutar a esta persona y convertirlo en el objetivo principal para la eliminación. Su habilidad para sentir mi presencia indica un talento extremadamente excelente para la refinación espiritual, y alberga una fuerte malicia contra nuestro país. Debe ser eliminado. Kuki Rayuichi se inclinó de acuerdo. Sí. Lo arreglaré de inmediato. Luego, como si hubiera pensado en algo más, agregó, sugiero que capturemos a esa pareja de hermanas vivas para atraer a este hombre al antiguo sitio de Honrenkun. El lugar es muy peculiar, y si un experto en refinación de espíritu puede explorar por delante, puede reducir en gran medida nuestras propias pérdidas. El hombre de paja asintió. Aflo. Nuestro país está a punto de ir a la guerra con la dinastía Shan. Puede adaptarse según sea necesario. Mientras tanto, Lu Yao y sus dos compañeros estaban presenciando a través de un dron la extraña escena de Kuki Rayuichi hablando con el hombre de paja. Qué bueno que no hice un movimiento, el hombre tiene algo que podría amenazarme. En ese momento, el asco de Lu Yao alcanzó su punto máximo, y estaba a punto de señalar a las hermanas empuñando el cañón de Dios del fuego para tomar medidas. Afortunadamente, llevaba el anillo de jade de hielo. El anillo mágico envió un frío fuerte que se extendió por su dedo por todo su cuerpo. Aprovechando esta sensación genial, Lu Yao claramente sintió una inmensa amenaza, por lo que no actuó. De lo contrario, incluso si pudiera matar al visitante, habría expuesto demasiados secretos. Capítulo 199-199. Compre un paracaídas por adelantado. Lu Yao miró el anillo de jade de hielo en su mano y exclamó, este objeto es realmente místico. Incluso mejora la percepción. No es de extrañar que se haya extraído al agotamiento. En el pasado, solo había usado este elemento para decodificar la autobiografía de Honrenkun, tratándolo como un medio para ayudar en el cultivo, pero sus propiedades místicas estaban mucho más allá de eso. Los tesoros del viaje a Jinling, uno más poderoso que el siguiente, es una pena que no me atreve a usarlos abiertamente. A lo que estas naciones de otro mundo llamaron la Primera Guerra Mundial, se redujeron a este mismo incidente, con los poderes que ahora luchaban con más de 1 millón de bajas. Lu Yao, como el culpable, detrás de todo, por supuesto, no se atrevió a presumir. La preocupación de las hermanas se centró en el hombre de paja. La cara bonita de Liao ya estaba tensa, y ella dijo gravemente, ese hombre de paja encarna un hilo de la fuerza mental de un experto que refina espíritu. Es una técnica solo que poseen los que poseen el reino fuera del cuerpo. Liao que asintió de acuerdo, lo he visto en libros ilustrados. Durante el periodo de 3 reinos, Fuge Kongmin también comandó grandes ejércitos a través de este método. Lu Yao habló lentamente, debe ser el ministro Komura que acabamos de mencionar. El hombre a menudo aparece en los titulares de los periódicos, es el enviado de Izumo para rechazar el país. El nombre completo, Kotaro Komura. Debido a que es breve en estatura y astuto, experto en robar inteligencia, los otros ministros le han dado el apodo de enviado de gata, burlándose de él como tan astuto y complicado como una gata. Están planeando para las reliquias de Honrenkun, e inevitablemente las encontraremos tarde o temprano. Lo trataremos todo entonces. En comparación con bandidos como Einate, Izumo planteó la mayor amenaza en los tiempos modernos. Su objetivo final era la aniquilación y el reemplazo de las naciones. Además, Izumo entendió la dinastía Shan mejor que cualquier otra nación. Los métodos de cultivo y las divisiones del reino fueron exactamente los mismos en ambos lados, con el camino marcial y el refinamiento de espíritu que abarcan 9 reinos. Incluso sus manuales secretos eran intercambiables, con el lado de Chuyun usando personajes cuadrados para grabar eventos importantes. En este momento, en el país de Izumo, Hiroshima Gokou, los letreros de la tienda a lo largo de las calles estaban todos en personajes cuadrados. A primera vista, uno podría pensar que estaban en la dinastía Shan. Pero el samurái ocasional con peinados mediterráneos y mujeres que llevan almohadas en la espalda en las calles claramente mostraban una fuerte atmósfera extranjera. Lejos en el mar,
Un acorazado con un desplazamiento de 4.000 toneladas entraba lentamente en el puerto. Era el Yoshino, un crucero recientemente ordenado de Inate por Izumo. La dinastía Shan, gruesa como ladrones con Hyade, compró un barco hoy, agregó un cañón mañana. Izumo tampoco estaba inactivo, aferrándose con fuerza a los muslos del Imperio del Sol Eternal, Inate, asignando el 60% de los ingresos fiscales nacionales al desarrollo militar. El crucero, Yoshino, fue parte de su cosecha. El barco tenía más de 100 metros de largo y 14 metros de ancho, diseñado con un pronóstico alto y una cubierta caca, dándole una forma elegante. Su artillería principal consistió en 4 pistolas de fuego rápido de 6 pulgadas y hasta 5 tubos de torpedos de 14 pulgadas, equipados adicionalmente con el último telémetro de cañón. Esto significaba que el arma y el rango de Yoshino eran más precisos y convenientes, duplicando su poder de combate. Kabahara Yoichi estaba extremadamente satisfecho con el nuevo acorazado que estaba a punto de hacerse cargo, ya que sería el capitán de Yoshino. En el hombro del nuevo capitán se sentaba un hombre de paja, que no era otro que el ministro Komura. Este es el último, no fue fácil. Recoger fondos para la compra de Yoshino. El emperador declaró comer solo una comida al día hasta la derrota de Shan Country. La Dowager Empress donó sus joyas y el público también comenzó una asociación de recaudación de Yoshino. Hoy, finalmente lo hemos traído de vuelta. Kabahara Yoichi se pellizcó la barba y dijo: en la actualidad, nuestra armada tiene 31 buques de guerra y 24 torpederos, con un desplazamiento total superior al de la dinastía Shan. A medida que los países occidentales luchan ferozmente, no podemos quedarnos atrás. Es hora de la guerra. Separado demasiado lejos del cuerpo original, la fuerza mental del hombre de paja se disipó rápidamente, y antes de desintegrarlo dijo: que sus fortunas militares sean tan prósperas como siempre. Jardín de Jin. Un avión de papel rodeó innumerables veces alrededor del pequeño lago en el jardín, observado curiosamente por 3 gorriones espirituales encaramados en los árboles. El aliento interno de Lu Yao se había agotado, y ahora solo podía doblar los aviones para divertirse mientras cultivaba el poder de su mente. Después de 3 días sólidos de cultivo, la escasez de aliento interno se volvió cada vez más grave. Debido a que también tuvo que dar masajes a toda su familia, incluso después de alcanzar la respiración fetal y poder jugar con la respiración interior, los masajes aún consumían energía. El efecto acumulativo no debía subestimarse. Ya estaba extendido con su cultivo, y ahora estaba estirado aún más delgado. Después de lanzar otro montón de aviones de papel, su fuerza mental también estaba casi agotada, y Lu Yao aplaudió y decidió volver a Blue Star para echar un vistazo. El reino de limpieza de médula ni siquiera puede soportar un rifle, solo el espejo de intercambio de sangre podría considerarse apenas autoprotectante. Espero que las extracciones medicinales en Blue Star sean útiles. Lu Yao llegó al almacén y raspó 4 grandes bolsas de dinero para llevar a Blue Star. Las 2 toneladas de dinero de Zhang Xin finalmente vieron una pequeña abolladura. Además de la pila de dinero, estaban las bolsas de lima cuidadosamente colocadas por Liao que para la prevención de humedad e insectos. Sin embargo, ocupan mucho espacio, por lo que Lu Yao decidió traer algo de vuelta a Blue Star para gastar. Justo cuando llevaba 2 bolsas grandes y abrió el portal, los 3 gorriones espirituales se empujaron entre sí para meterse. Las especies inteligentes son buenas para imitar su propio tipo. Ji Xiang y Ruyi vieron cómo Pingan desaparecería con su maestro durante unos días y volvería a ver que había cosechado grandes beneficios, por lo que, naturalmente, no perderían su oportunidad ahora. Pero, los 3 gorriones espirituales eran demasiado grandes ahora. Con una longitud del cuerpo de 1,4 metros y una envergadura cerca de 3 metros, ya superaron con mucho el tamaño de las águilas doradas. Después de la refinación de órganos, siempre que los gorriones espirituales tuvieran suficientes recursos, su camino de cultivo estaba abierto, solo necesitaba un avance en la etapa de intercambio de sangre. Lu Yao había afectado a tantos vampiros, que lo único que no le quedaba eran núcleos de sangre. Dejando solo los núcleos de sangre de unos pocos vampiros de nivel EAL, innato, en Jinling, desperdició el resto sin pensarlo 2 veces. Los 3 gorriones espirituales se volvieron cada vez más magníficos,
y estaban cerca de ponerse al día con la grúa inmortal de Daoist, de una semana, Sueyi, en el reino de limpieza de médula. Lu Yao llevó a los 3 pájaros con él a través del portal, y en el siguiente segundo, llegaron a Blue Star. Los 3 halcones se encontraron en la casa de Lu Yao y estaban muy emocionados, agitando sus alas y saltando, hurgando por cosas que les interesaron. Lu Yao le devolvió sus zapatillas de la boca de Ji Xiang y abrió la ventana para dejarlos expulsar su energía excesiva. Con una solapa de sus alas, los 3 gorriones espirituales causaron una fuerte ráfaga de viento en la habitación y dispararon al cielo como flechas, volando. Tan rápido, ha pasado un tiempo desde que probé su velocidad, probablemente ya supera con creces el récord más alto de Blue Star. Los halcones son naturalmente uno de los volantes más expertos entre las aves rapaces, y después de la mejora, estaban más allá de comparar. Lu Yao estaba ansioso por volar con ellos después de su intercambio de sangre. Pero, estos 3 son volantes realmente extravagantes, constantemente rodando y logrando varias acrobacias. Tal vez debería comprar un paracaídas por adelantado, en caso de que caiga. La energía del teléfono era inferior al 20% cuando se encendió. Tan pronto como Lu Yao encontró el cargador y lo conectó, un flujo de datos de Gibberish inundó la pantalla, y una videollamada se conectó automáticamente. Hola, señor Lu, soy agente Janice. ¿Ha sido pirateado mi teléfono? Una mujer de cabello rubio y ojos azules apareció en la pantalla del teléfono, vestida con un traje de negocios, luciendo genial e indómito. El fondo parecía ser una especie de sala de interrogatorios. Lo que sorprendió a Lu Yao fue ver a la familia de su tío colgando allí, bocas selladas con cinta, haciendo ruidos amortiguados. Li Lei mostró un toque de vergüenza. El anciano realmente me decepcionó, se burló tanto, persiguiendo el amor, pero solo tenemos menos que completar la extracción de drogas. Una vez que esos estafadores se dan cuenta de que no tiene dinero, naturalmente se irán. ¿Qué tal llamar a la policía? Son de un grupo de estafas profesional de Yi Estate, sin dejar rastro. Ya he preguntado por todo, no hay nada que hacer, ni siquiera deportación. La expresión de Lu Yao se enfrió. Grupo de estafas profesionales. ¿Sabes dónde están? Están en el Tianjin International Hotel. Al darse cuenta de lo que había dicho, Li Lei preguntó con alarma, ¿qué vas a hacer? Nada, no haré nada ilegal, no te preocupes. Lu Yao manipuló unos pocos hilos de aliento interno alrededor de sus dedos mientras hablaba lentamente. Capítulo 202-202. Matando imperceptiblemente al ver a sus 2 cómplices caer muertos en el suelo, Huang Xiani entró en pánico por completo, buscando subconscientemente la línea negra en su cuerpo, pero no pudo encontrarla en ningún lado. Cuando corrió hacia el espejo, vio que la línea negra no se había extendido hacia su pecho, sino que estaba siendo serpentea por el hombro, la clavícula y se arrastraba hacia el cuello, hacia su cabeza. ¡Ah! Huang Xiani gritó de terror, sus manos temblando mientras desbloqueaba su teléfono y marcaba 120. Después de conectarse, ella gritó con horror. ¡Ayuda! ¡Sálvame! Este grito, suficiente para sobresaltar al cielo y la tierra y mover fantasmas y espíritus, perforados a través de la insonorización del hotel de 5 estrellas, y los pasos ya se podían escuchar en el pasillo. Lu Yao compró un cono de helado y se lo comió mientras caminaba. Había canalizado su aliento interno en los 3 individuos, estableciéndolo para activarse en aproximadamente 1 hora. Pero justo cuando arrojó la envoltura de helados al bote de basura, llegó una ambulancia con sirenas a todo volumen. Solo ha pasado media hora. ¿En qué tipo de actividad extenuante participaron? Cuando regresó a la entrada del hotel, acaba de ver a un grupo de personas que llevaban 3 hombres y mujeres desnudos envueltos en sábanas abajo. Arren y las caras de un Jie eran azules y morados magullados, ya no necesitaban reanimación. Los ojos de Huang Xiani estaban abiertos de terror, la mitad de su rostro normal, mientras que la otra mitad cayó como si hubiera perdido el control. Este fue un signo de hemiplegia. Los médicos que llegaron dijeron, 2 paros cardíacos murieron en el acto, el paciente con infarto de cerebro ha afectado la conciencia, prepara la sala de operaciones para el rescate.
Algunos espectadores comentaron con asombro: extraño, 2 hombres luchando contra una mujer. Esos 2 hombres, se dice que murieron de ataques cardíacos por sobredosis en afrodisíacos, asustando a la mujer hasta la muerte. Los 3 en sus 40 años y todavía están jugando tan salvajes, pensando que son jóvenes. Así que fue una actividad extenuante, no es de extrañar que solo tomó media hora en entrar en vigencia. Lo que Lu Yao no sabía era que las drogas estimulantes que los 2 hombres habían tomado también jugaron un papel importante. Recogió las hierbas necesarias para la sopa tónica de 10 ingredientes. Las colocó en la parte superior del dispositivo y luego presionó el botón de encendido. Las hierbas ingresaron a la máquina. Primero se pulverizaron en partículas más pequeñas que 5 micrómetros por ultrasonido, y luego se transformaron en fluidos supercríticos a temperatura y presión extremas. Posteriormente, las impurezas y las toxinas se separaron, dejando solo las sustancias activas. Finalmente, después de la esterilización y el secado de microondas, el producto surgió del final del dispositivo, como un polvo efervescente frío. Todo el proceso fue completamente automatizado, requiriendo solo la presión de un botón, alineándose perfectamente con las tendencias de hoy. Lu Yao curiosamente miró el polvo. ¿Puedo saborearlo? Li Xiang sonrió. Por supuesto. Esta es la extracción más básica, completamente inofensiva. Lu Yao entró en el estado de refinación espiritual y tomó un gusto, sintió que la potencia se había triplicado. Luego preguntó: si esta es la extracción más básica, ¿qué tan fuerte puede ser la potencia? Li Xiang respondió: en la actualidad, podemos lograr hasta 10 veces más fuertes, simplemente ajustando los parámetros en el equipo de extracción. Pero aún no se ha probado clínicamente, por lo que podría ser dañino para el cuerpo humano. Al escuchar esto, Lu Yao se rió entre dientes y dijo: excelente. Estoy muy satisfecho. Invertiré 10 millones adicionales. Continúe con su investigación, enfocándose en maximizar la extracción para mejorar la potencia. Li Xiang asintió: gracias por tu confianza. No te preocupes, esta es mi tarea principal. Lu Yao agregó: quiero llevar uno de los dispositivos conmigo. Su tono era inconfundible. Li Xiang respondió: eres el inversor, depende de ti. Después de despedirse de Li Lei y su hija, Lu Yao llevó la máquina de extracción a su villa recién comprada. Inmediatamente lo conectó y estableció la potencia a 10 veces más fuerte. 5 minutos después, unos 20 gramos de polvo efervescente frío cayeron en la taza al final del dispositivo, y un aroma medicinal picante flotó por el aire. Sin haberse sometido a un ensayo clínico, podría ser tóxico. Pero Lu Yao no era una persona común. Su físico de artista marcial era robusto y prestó poca atención a las toxinas típicas. De hecho, muchas recetas tónicas incluso contenían sustancias altamente tóxicas como trióxido arsénico y aconita. Capítulo 204-204. Ataques de la sociedad Yen y otro mundo. Jin Garden. En los 3 días que Lu Yao había estado ausente, Liao que tuvo un momento encantador. Todo gracias a la compañía de una hermana, grande, muy atenta. Esta hermana mayor a menudo le daba pequeños regalos y guió su cultivo, hablando de una manera que era un placer escuchar, mucho mejor que su propia hermana de sangre. Su verdadera hermana siempre la estaba dirigiendo, molestando sobre cómo comer adecuadamente, cómo caminar, incluso cómo sentarse o acostarse, y la azotaba por impulso. En varias ocasiones, había sido azotada frente a alguien a quien estaba enamorado, causando su gran vergüenza. Además, últimamente su hermana se había ido extrañamente con su enamoramiento, intercambiando looks que parecía ser ardiente con un fuego interno. Pensando en esto, Liao que sacudió la cabeza para disipar los pensamientos desagradables. Li Pei preguntó: hermana pequeña, ¿qué te pasa? No es nada, solo algunos pensamientos tontos. En este momento, 2 mujeres encantadoras se sumergían juntas en un baño medicinal. En el líquido verde esmeralda, solo se podían ver tonos rosados y blancos, ya que los 2 cuerpos tiernos acurrucaban íntimamente, parecían aún más cerca que las hermanas reales. Debería ser el momento, dijo Li Pei, quien recientemente había estado tratando de congraciarse con Liao Ke.
Liao que se sintió cada vez más aficionado a la princesa de comandante. Su propia hermana era tacayo y no dejaría que otros la miraran. Pero esta hermana mayor era generosa, y después de pasar tiempo con Li Pei, Liao que se volvió más audaz. Liao que deja escapar algunas risas. Aunque ella era la más joven, estaba bastante familiarizada con esta sensación e incluso se burló de la princesa de comandante un poco. Sintiéndose bastante contenta, se puso de pie y salió de la bañera. Como Li Pei, una mujer misma, no pudo evitar admirar. De hecho, la hermana pequeña tiene una figura elegante. Tocando las curvas de su cintura y caderas, Liao que dijo con orgullo, a Lu Yao realmente le gusta este lugar. Li Pei también se levantó de la bañera, su figura de ninguna manera inferior. Su aliento interno se alejaba el agua de su cuerpo en un instante, antes de ayudar a Liao que secarse y vestirse, actuando cada vez más a la hermana mayor cariñosa. Ella sintió. Ya era hora de poner sus cartas sobre la mesa. Capítulo 205 Blobat Kogia Hideki, Hubei y Mikiko, junto con 6 subordinados, corrieron hacia adelante con las manos detrás de la espalda, sus cuerpos abrazaban el suelo. Eligieron deliberadamente una ruta dentro del jardín que era difícil de detectar y luego pisaron una mina terrestre cerca de la pared del jardín. Lo primero que encontraron fue una mina terrestre tripwire. Este dispositivo se convirtió en el aire y explotó por encima de la cabeza del enemigo tan pronto como alguien pasó, rociando simultáneamente la metralla. Esta cosa representaba una gran amenaza para aquellos debajo del reino de refinación de órgano, pero no causó mucho daño a aquellos en el reino de limpieza de médula o el reino de intercambio de sangre. Especialmente para los 3 líderes del reino de intercambio de sangre, incluso las balas de un rifle AK no pudieron dañarlos mucho. Mientras la mina terrestre no explotara en su abrazo, no les causaría mucho daño. Pero la activación de este dispositivo desencadenaría el verdadero asesino, la mina terrestre anti-infantil de Claymore. Las minas terrestres anti-infantería de Claymore eran como una lonchera vertical. El lado que decía, este lado hacia el enemigo, al detonación, expulsaría 700 bolas de acero como una escopeta gigante, cubriendo un rango de 50 metros con un arco de 60 grados. Temiendo una potencia de fuego insuficiente, Lu Yao los arregló en grupos de 3, formando un campo minado. Ban ban ban, una serie de explosiones fuertes sonó cuando se expulsaron 3*700 bolas de acero. Las 2100 bolas de acero gritaban por el aire como una ola de marea, no había forma de esquivar, y la única opción era recibir el golpe. El reino de la limpieza de la médula subsule, cada uno de los cientos de bolas de acero, ruido sordo, el sonido de ellos incrustando en carne llenando el aire seguido de plumas de niebla de sangre, antes de convertirse en varios trozos volando por el aire. Los 3 en el reino de intercambio de sangre lograron proteger sus cabezas y caras con el tiempo, sus cuerpos se embebieron con bolas de acero mientras los tiraban. Pero no fueron gravemente dañados y exprimieron las bolas de acero al torcer sus músculos y huesos. Los 3 habían estado involucrados en un espionaje peligroso durante años, endurecido por la batalla y sin corazón, no tomaron esta lesión menor en serio. Esta lesión alimentó su ferocidad. Con expresiones feroces, pisotearon el suelo, creando grandes cráteres y usaron los movimientos más rápidos para matar hacia Jin Garden. Habiendo perdido sus asistentes importaba poco, con 3 contra 1, la victoria todavía estaba segura. No se tomaron en serio a las hermanas de la familia Liao en el reino de limpieza de médula. El sonido de las minas terrestres que explotan alertó a las 3 mujeres de los enemigos entrantes. Sin embargo, con el reino de intercambio de sangre desatando su plena potencia, su velocidad alcanzó 150 km por hora. Los 3 expertos en Izumo llegaron en un instante, y la primera vista que vieron fue Li Pei y Liao Ketusling en el patio. Sin una palabra, atacaron. Li Pei inmediatamente gritó al darse cuenta de que había 3 expertos en intercambio de sangre. «Hermana, corre rápido. Llame al maestro para mí». Con eso, ella se mantuvo sin miedo para encontrarse con el asalto que se aproxima. Liao que dudó ligeramente, sabiendo que este no era el momento de la modestia y se volvió para correr. Los 3 expertos en Izumo, que tuvieron años de experiencia en asesinato y secuestro, fueron increíblemente hábiles en combate, incluso entre los del espejo de intercambio de sangre,
Estaban entre los más formidables. Dirigieron con confianza sus fuerzas en el lugar. Kojia Hideki y Mikiko contrataron a Li Pei mientras Hubei iba tras Liao Ke. Sin embargo, subestimaron a las hermanas de la familia Liao. La brillantez de las hermanas había sido eclipsada por Lu Yao, desconocida para el mundo exterior. Ambos eran practicantes de firmeza de refinamiento espiritual de buena fe. Con un fuerte sonido de fusión, Hubei arrojó una hoz encadenada con el objetivo del muslo de Liao Ke. Liao Ke entró en modo de firmeza, con todo a su alrededor disminuyendo a media velocidad, esquivó fácilmente el ataque, lo que provocó que pase inofensivamente por su cuerpo. Hubei, negándose a creer lo que vio, arrojó dos hoces simultáneamente, llenando el aire con el ameshing de su vuelo. Pero todos perdieron a Liao Ke por un bigote mientras ella esquivaba hábilmente. Las dos hoces solo podían desarmarse inútilmente el suelo, sin tocar a la niña incluso por la menor cantidad. Furioso, las piernas de Hubei estallaron con poder mientras disparaba hacia su presa como un rayo. Liao Ke esquivó de manera izquierda y derecha, y sorprendentemente, la distancia entre ellos se creció más y más. Mikiko, sonriendo, dijo, ¿por qué Shan Country tiene tantos expertos en refinamiento de espíritu? Mientras hablaba, sorprendentemente cambió su objetivo hacia Liao Ke. Li Pei inmediatamente se detuvo frente a Liao Ke para protegerla. La sonrisa de Mikiko se volvió más dulce, e instantáneamente apretó el gatillo, disparando el segundo disparo desde la escopeta de doble cañón. Despreciable. Li Pei protegió valientemente a Liao Ke, interceptando la bala con su brazo. La pistola de elefante usó balas monolíticas de calibre de 33 milímetros, que atravesaron la carne y fueron atrapados por los huesos de Li Pei. Ella hizo una mueca de dolor y se retrocedió 3 pasos. Tales balas podrían matar a un elefante, la fuerza ciertamente no era ligera. Al ver que Li Pei se preocupaba tanto por Liao Ke, los 3 guerreros Izumo en realidad sacaban sus armas y apuntaban a la hermana menor al mismo tiempo, obligando a Li Pei a atrapar las balas monolíticas. Li Pei se puso firme sin moverse, su expresión resuelta mientras doblaba su brazo. Pero no pudo resistir varios tiros de una pistola de elefante. En el otro mundo, la vida y la muerte entre los artistas marciales a menudo se decidieron en un minuto, sin peleas que se prolongaron por medio día. En este momento, después de un breve intercambio roto, habían estado luchando por menos de medio minuto. Justo cuando los 3 guerreros de Izumo estaban a punto de disparar, finalmente llegó el apoyo de Liao Ya. En medio del ruido de la selección eléctrica que perfora a través de la pared, estalló el sonido de la ametralladora. 50. Las armas de las hermanas siempre estaban escondidas debajo de la cama, listas para ser dibujadas y utilizadas. El primero en sufrir fue Hubei, el que tenía la cadena hoces que enredan a las personas. Reaccionó rápidamente, después de ser golpeado por el primer disparo, balanceó su arma mientras esquivaba simultáneamente. Pero una ametralladora. 50 en manos de un experto en refinamiento espiritual era terriblemente poderoso. El cuerpo de Hubei estalló con agujeros sangrientos del tamaño de una taza de té uno tras otro, innumerable sangre brillante de mercurio que salpicaba, y él, junto con su arma, fue volado en un montón de fragmentos carnosos. Las balas de calibre 50 salieron del barril envuelto en altas temperaturas, presentando una línea roja brillante en el aire, similar a una hermosa racha de fuego, persiguiendo a Kojia Hideki. Kojia Hideki logró desviar unas 10 balas con su espada, mientras corría detrás de un árbol para cubrirse. Desafortunadamente, fue un paso demasiado lento, y en el último momento, una bala de calibre 50 entró en su templo. Capítulo 206-206. Tome su propia decisión. Después de llegar al reino de intercambio de sangre, los artistas marciales no solo poseen huesos tan fuertes como el acero refinado, sino que también obtienen una vitalidad incomparable que les permite ignorar la mayoría de las heridas fatales. Este tipo de vitalidad hace que los artistas marciales se parecieran a insectos. Los insectos pueden seguir viviendo por un tiempo incluso después de ser atravesados por el cuerpo, o incluso sin sus cabezas. En este momento, Kojia Hideki tenía un agujero del tamaño de una taza de té en la parte superior de su cabeza, su materia cerebral había estallado por todo el lugar, pero todavía se estaba moviendo.
Estaba balanceando su katana salvajemente con los ojos enrollados hacia atrás, y con su otra mano, disparó 2 disparos al azar de una pistola de elefante, moviéndose sin rumbo para un bien antes de morir. La escena fue algo horrible. Mientras tanto, Mikiko ya había corrido a una buena distancia, casi escapando del jardín. Cuando murió el primer camarada, supo que era un ataque con arma de fuego de un experto en refinación de espíritu. Los artistas marciales responden rápidamente y pueden esquivar, mientras que los expertos de refinación de espíritu son tiradores precisos. Toda la escena parecía que los artistas marciales estaban atrapando balas ellos mismos. Esta es también una característica importante de los expertos en refinación de espíritu que operan armas de fuego. Al ver al enemigo huir, Liao ya no lo persiguió, sino que corrió al lado de Li Pei. Li Pei estaba arrodillada en el suelo, su condición parecía muy débil y no estaba completamente consciente. Su brazo donde le habían disparado se ennegrecieron, y una espesa sustancia de tinta se estaba extendiendo a través de sus venas en su cuerpo. Bullet sin bullet. Liao ya apresuradamente fue a buscar algo de plata, gritando hacia la dirección del almacén, «No la dejes escapar». Lu Yao surgió sosteniendo el francotirador de granadas. Acababa de regresar y vio al enemigo siendo expulsado. «No te preocupes». Lu Yao recogió el francotirador de granadas, se puso en cuclillas en el suelo, luego se impulsó al aire con un feroz empuje de sus piernas, saltando 20 metros de altura. En la distancia, 3 gorriones espirituales rodearon continuamente al enemigo que huye, informando a su dueño de la posición del enemigo. ¿Y se puede usar esta habilidad en las pelotas de cañón? Los cañones son inherentemente menos precisos que las armas de fuego, y a menudo tarda casi 10 segundos en un tiro para alcanzar el objetivo, dando al enemigo un tiempo suficiente para esquivar y escapar. Si pudiera ajustar el punto de aterrizaje de una bola de cañón, no podría verse a los enemigos desde una distancia ultra larga. El refinamiento espiritual es realmente maravilloso, con muchos aspectos aún por explorar. Las balas marchitas hacen que la carne se marchite y se descomponga. Estas balas que llevan dicho poder están diseñadas específicamente para los artistas marciales físicamente robustos y son un producto emblemático de las ventas militares de los países occidentales. La bala de caza de elefantes, con la que fue golpeado Li Pei, no solo era de un gran calibre, sino que evidentemente se había modificado especialmente, cubierto de símbolos complejos. Su energía también era extraordinaria, cargada con una gran cantidad de energía marchitante. Liao ya se atrevió a tocarlo solo con herramientas y luego lo eliminó. Después de eso, aplicó plata a la herida, en medio de sonidos chisporroteantes y una bocanada de humo. Las venas ennegrecidas se restauraron visiblemente a una velocidad visible a simple vista, y Li Pei estaba inmediatamente bien. Liao, que había estado en silencio todo el tiempo, al ver a su gran hermana despertar, preguntó, «¿Podrías haberme ignorado hacia ahora? ¿Por qué me tomaste una bala?» Mi maestro hizo algo similar antes, y cuando le pregunté, ella dijo, «Me dejaron llevar y me arrepiento bastante». Li Pei dijo con una sonrisa, «Quiero responderte de la misma manera. No pensé demasiado en eso en ese momento». En este momento, Lu Yao terminó de inspeccionar el cuerpo del enemigo y estaba caminando. Li Pei susurró apresuradamente, «Si piensa con cuidado, y si realmente no quieres, entonces déjalo ser. Pero sería mejor estar de acuerdo, ya tengo 21 años este año, y si no puedo casarme pronto, la gente chismeará». Liao, que se puso puchero y mfez, sin responder. Lu Yao ya había venido y dijo, «Son personas de Izumo. Parece ser el hecho de ese Kuki Rayuichi, de la última vez». Li Pei se levantó y dijo, «¿Te refieres al que vino con la tarjeta de visita de Eunuco la última vez?» «Sí, ese es él. Trató de emplearme como su santuario y hizo tal cosa después de que lo rechacé. Pero realmente no me gustó y mostré una ligera intención de matar. Tratando de reclutar y luego matar cuando falla, eso se ajusta a su forma de hacer las cosas». La expresión de Li Pei fue tan sombría como el agua todavía. Izumo ha estado haciendo movimientos frecuentes últimamente, y es muy posible que estén tramando algo travieso usando el caos de la batalla de las grandes potencias. Lu Yao asintió. He leído en los periódicos hace mucho tiempo que tienen ambiciones similares a un lobo.
Tuvimos la suerte de tener una princesa de comandancia aquí esta vez. No puedo agradecerle lo suficiente. Si quieres un masaje en el futuro, solo di la palabra, no te preocupes por seguir esas 30 veces, entonces no estaré en ceremonia, respondió Li Pei con una sonrisa radiante. En ese momento, se escuchó un sonido de incumplimiento de alta velocidad, y Yu Yanmei con la espada Moonsado descendió del cielo, convocada por la llamada telefónica de precaución que Liao ya había hecho. La expresión de Yu Yanmei era excepcionalmente helada, ya que inspeccionaba de cerca a su discípulo, relajándose solo después de confirmar que estaba ileso. Al ver el cartucho de diseño exclusivo, expresó sorpresa. Esta es una bala encendida hecha de un núcleo de sangre a nivel de vizconde. Li Pei dijo, es de la sociedad Yenio, siempre han estado bien equipados. Inmediatamente, Yu Yanmei se llevó a Li Pei para revisar a fondo su cuerpo en casa, para evitar posibles problemas persistentes. Después de que partieron, Lu Yao se fue a Tinker con el equipo de extracción. Liao que le preguntó en silencio a su hermana, ¿qué debo hacer? Como experto en refinación de espíritu, Liao ya escuchó la disputa en el patio y vio el momento en que Li Pei bloqueó la bala. Percido y fruncido, dijo, una de ustedes es mi querida hermana pequeña, y la otra es mi mejor amiga. Realmente no lo sé, deberías decidir por ti mismo. Ella realmente no sabía qué decir, ya que su propia relación con su hermano menor también era algo ambiguo. Verdaderamente, como dice el dicho, las montañas y los ríos de una nación pueden cambiar, pero su naturaleza sigue siendo difícil de cambiar. Zhang Jin no demoró durante demasiado tiempo, y pronto se fue con los cuerpos. Lu Yao llamó a las hermanas para presenciar el nacimiento de la píldora inmortal. Puso los ingredientes de la sopa tónica de 10 ingredientes en la máquina. Después de procesos como la pulverización ultrasónica, la supertemperatura y la extracción de alta presión, y la esterilización, 6 píldoras, del tamaño de huevo de codorniz cayeron en un tazón de mar preparado. En el panel de control de la máquina de extracción, Lu Yao decidió no molerlos, por lo que el producto final apareció en forma de píldoras medicinales. 2 cabezas, llenas de cabello exuberante, apretados, mirando curiosamente la píldora, examinándola intensamente. Liao que preguntó con voz tierna, Lu Yao, ¿es esta la píldora inmortal que mencionaste? Parece píldoras ordinarias. Liao ya olfateó con su delicada nariz y dijo, el poder medicinal es intenso, ¿deberíamos intentarlo? Los 3 tomaron una píldora y la tragaron. Aproximadamente medio minuto después, todos habían sonrojado caras, ojos de sangre, y su respiración se volvió excepcionalmente rápida. Un poder medicinal tan abrumador. Me estoy quemando. Las hermanas usaron apresuradamente su espíritu enfocado para regular su respiración, controlando y refinando el poder medicinal. Lu Yao sintió como si se hubiera encendido un fuego en su vientre. Este fuego incontrolable ardió salvajemente dentro de él, donde quiera que alcanzara, sintió una intensa sensación de hinchazón, hirviendo, dolor. Este incendio era el poder medicinal. Un cambio cuantitativo conduce a un cambio cualitativo. La efectividad de la medicina se disparó 10 veces después de la extracción. La sopa tónica de 10 ingredientes originalmente suave y equilibrada se había transformado en una medicina potente con efectos feroces. Para una persona común, esta píldora era venenosa, completamente incapaz de soportar sus efectos violentos. Un artista marcial reino de limpieza de médula apenas pudo resistirlo. Pero Lu Yao, como un refinamiento espiritual del experto en respiración fetal divina, pudo controlarlo por completo. Aprovechando la capacidad de reacción del milisegundo proporcionada por el estado de Zen, así como la capacidad de controlar la respiración interna como si enhebrar una aguja, combinada con la visión interna del reino de la respiración fetal, llamó sin esfuerzo el fuego dentro. Lu Yao era como alguien que había mordido un camote asado caliente, volteando la comida abrasadora entre su lengua, los dientes y la boca, exhalando continuamente el aire caliente. En poco tiempo, lo tragó completamente en su estómago y lo digirió sin quemarse en lo más mínimo. Posteriormente, el poder medicinal fue convertido por sus órganos en una gran cantidad de aliento interno,
creciendo la respiración interna apoyada por el vigoroso y la sangre que atraviesa todo su cuerpo. Impresionante. Con tanto aliento interno, la velocidad de mi limpieza de médula ha aumentado 10 veces. Anteriormente, mi cultivo estaba limitado por una respiración interior insuficiente, pero ahora finalmente no tengo que preocuparme por eso. Después de media hora, Lu Yao completamente refinado y absorbió el poder medicinal y abrió los ojos para ver a las hermanas con sus bonitas caras rojos por contener la respiración, claramente todavía trabajando duro. Liao ya dijo con una expresión dolorida, el poder medicinal es demasiado dominante, pero eso también demuestra que es muy efectivo. De hecho, de ahora en adelante, llamémoslo la píldora inmortal de 10 completas. Mientras hablaba, Lu Yao agarró otra píldora inmortal de 10 completas, y la tragó sin tener en cuenta la potencia medicinal dominante. Liao ya era muy envidia, aunque también suprimió y refinó el poder medicinal. La segunda vez es más fácil después de la primera, por lo que Lu Yao refinó la segunda píldora un poco más rápida, convirtiéndola en una respiración interior en su cuerpo. Esta energía vital pura, bajo la guía de la fuerza mental, limpió precisamente y efectivamente la médula de todo su cuerpo. Con las habilidades de control actuales de Lu Yao, siempre y cuando tuviera suficiente municiones, ninguna fortaleza podría resistir su ataque. Aprovechando el poder de estas dos píldoras, Lu Yao hizo un esfuerzo concertado para limpiar completamente la médula en sus extremidades. Ya sea médula roja o médula amarilla, todo se convirtió en una médula refinada de helado como helada. Parece que mi sangre puede contener aún más energía. Justo después de que se completó la limpieza, no fue obvio, los beneficios específicos se conocerían después de un par de días. Cuando Lu Yao abrió los ojos, vio a las dos hermanas mirándolo. ¿Lo has absorbido todo? Come otro, sugirió. Ambas mujeres rápidamente sacudieron la cabeza, y Liao ya dijo, no podemos compararnos con usted, un experto en refinación de espíritu. Absorber el poder de una píldora inmortal ya es nuestro límite. Lu Yao asintió y dijo, no hay problema, comeré más, y será lo mismo si yo también te masajeo. Después de decir eso, en las caras asombradas de las dos mujeres, agarró directamente dos píldoras y se las arrojó a la boca. En este punto, las 6 píldoras inmortales de 10 completas, que refinó se habían ido, cada mujer tenía una, y Lu Yao había tragado 4. A pesar de que comió 2 a la vez, ahora era mucho más hábil, refinándolo sin ningún problema. Luego, haciendo uso de la creciente respiración interna provocada por el poder medicinal, le dio a toda su familia un gran evento de espada del trono imperial. No fueron solo las dos hermanas las que se beneficiaron, sino también Sueria y los 3 espirituales Sparrowhawks recibieron masajes a nivel profesional. Esta vez no fue un roce rápido y hecho, sino un masaje completo y completo, de cabeza a cabeza, completo y amasado. 1 hora después. Liao Ya y Liao que fueron empapados de sudor, demasiado perezoso para moverse mientras yacían extendidos sobre la mesa de piedra, Sueria reunió su fuerza de voluntad para ponerse de pie, agradeció formalmente a Lu Yao, y luego fue al campo de entrenamiento para practicar sus golpes, absorbiendo completamente los beneficios. Los 3 gorriones espirituales yacían en el suelo, rodando los ojos hacia atrás con lenguas que tiran a los lados de sus bocas y patas que todavía se agitaban, felices. Lu Yao miró esta escena con un orgullo extremo, riendo arrogantemente, jajaja, como dice el dicho, cuando una persona alcanza la iluminación, toda la familia asciende al cielo. Con este medicamento, toda nuestra familia se enfrentará juntos a niveles más altos, y no pasará mucho tiempo antes de que podamos. Se detuvo a mitad de la oración. Como dice el refrán, alegría a menudo se convierte en tristeza. Lu Yao todavía comió demasiado. Incluso con la ayuda del reino de refinamiento espiritual y su exquisito control sobre su cuerpo para absorber el poder medicinal, todavía había algunos hilos que se deslizaron. En ese momento, sus mejillas eran de color rojo brillante, y de sus fosas nasales, como las de un toro, 2 corrientes de aire en espiral. Lu Yao rápidamente agarró a Liao Ke y corrió dentro de la casa. Capítulo 208-208.
El precio de comer 4 consecutivos Liao ya pasó de un lado a otro fuera de la habitación, profundamente preocupado. ¿Cómo puede ser tan imprudente tomar 4 píldoras a la vez? Pensando que algo no estaba bien con Lu Yao, no pudo evitar querer verlo, pero no se atrevió a entrar. Pasó media hora con ninguno de ellos saliendo, y Liao ya se puso aún más ansioso. En ese momento, de repente escuchó a su hermana menor llorar de dolor repetidamente, y no pudo resistirse a atravesar la puerta. ¿Qué pasa? ¿Están bien? Estamos bien, hermana, por favor sale, está bien, el poder medicinal se disipará pronto. Los ojos de Liao ya se salieron durante unos segundos, luego salió corriendo con la cara quemando rojo. Aliviado de que estuvieran bien pero aún en estado de shock, pensó, eso es lo que era. Eso fue aterrador. Tan asqueroso. Después de otra media hora, Lu Yao finalmente apoyó a Liao que cuando salieron. Uno se estaba frotando la cabeza, parecía haber recuperado la conciencia, mientras que el otro estaba frotando su abdomen con una ceja fruncida. Lu Yao se rascó la cabeza y dijo, era descuidado, la píldora inmortal de 10 completas, solo debería tomarse en 3. Cuando Liao que vio a su hermana seguir esperando en la puerta, rápidamente se sacudió la mano de su amada. Liao ya dejó escapar un suspiro de alivio y dijo, es bueno que estés bien. Hermano Junior, fuiste demasiado codicioso. Aunque hubo un accidente menor, el resultado es bueno. Con la píldora inmortal, nuestra velocidad de cultivo se ha disparado. Lu Yao dijo con gravedad, solo necesito el poder de 2 píldoras para sostener mi cultivo, el tercero se puede usar para ayudarlo a darles a 2 un masaje. No hubo ningún error en sus palabras, y las hermanas también fueron muy elevadas. Los elixires que hicieron su hermano Junior eran dignos de ser llamados píldoras inmortales, y su naturaleza medicinal feroz demostró sus efectos extraordinarios. Liao ya preguntó, Proter Junior, ¿cuánto tiempo se puede preservar la píldora inmortal de 10 completas? Lu Yao pensó por un momento y dijo, teóricamente 3 años, pero es mejor no superar los 2 años. La vida útil de las preparaciones tradicionales de la medicina china es generalmente 3 años, pero con el tiempo, las propiedades medicinales inevitablemente disminuirán. Liao ya estaba muy contento, eso es genial. Pero todos sus preparativos de guerra están dirigidos a nuestra dinastía, dudó el emperador Yongan antes de decir, tu hijo cree que deberíamos controlar el palacio de verano y la fiesta de la longevidad para salvar los gastos. Antes de que pudiera terminar de hablar, el emperador Yongan de repente sintió como si una montaña presionara sobre él, lo que dificultó respirar. Los estrechos ojos de la emperatriz Dowager se fijaron en él, su mera mirada despojando al emperador de control de la sangre sobre su cuerpo. Esta fue la opresión de un bisabuelo, la dominación natural de una forma de vida más alta en la inferior. Todo lo que quiero es celebrar mi cumpleaños con felicidad, pero ¿por qué es tan difícil? Todos vienen a mí con sus lamentaciones. Con las palabras de la Dowager de la emperatriz, todo el palacio comenzó a temblar, causando platos, tazones y taburetes a trepar y sonar, como si un terremoto menor hubiera golpeado. En este momento, no solo el emperador Yongan sino también cualquier persona en la habitación que no había alcanzado el nivel innato, le resultó difícil permanecer de pie, eunucos, mucamas del palacio y guardias cayeron al suelo. Li Yining dijo respetuosamente, por favor, la emperatriz Dowager, calma tu ira. La emperatriz de la emperatriz se retractó de su imponente aura y hizo señas al emperador Yongan con su dedo. El emperador Yongan, ignorando la prenda empapada de sudor, rápidamente se arrodilló y se escabulló. La emperatriz Dowager dijo fríamente, estoy poniendo la ley hoy, quien interrumpa la alegría de mi fiesta de longevidad tendrá una vida de incomodidad. ¿Entiendes, tu majestad? Tu hijo entiende. El emperador Yongan lamentó profundamente haber tomado el consejo de esa persona para buscar una audiencia con ella, ahora solo queriendo irse lo más rápido posible. Pero en ese momento, escuchó una declaración que era increíble y lo que había deseado durante mucho tiempo. Su Majestad, mientras restaures el palacio de verano, te devolveré el gobierno. El emperador Yongan apenas podía creer sus oídos, miró a la emperatriz viuda, apenas conteniendo su euforia abrumadora. Emperatriz Dowager,
¿qué dijiste? Estoy diciendo que, mientras restaures el palacio de verano, el gobierno será devuelto, dijo la dowager de la emperatriz con una sonrisa que no era una sonrisa. Su Majestad, cuanto antes lo complete, antes podrá gobernar personalmente. Desde que escuchó las anheladas palabras, devolver el gobierno, el emperador Yongan estaba distraído, sus expresiones faciales cambiaban incontrolablemente y nunca más mencionó el asunto de salvar los gastos. Después de que el aturdido joven emperador se fue, la dowager de la emperatriz se burló y preguntó de lado, ¿quién está detrás de esta instigación? Li Yining se inclinó y respondió, eran el príncipe Gon y el mentor imperial, Lord Gwen. La dowager de la emperatriz dijo fríamente, la fiesta de longevidad y el palacio de verano son mis principales prioridades, y no se tolerará un solo error. Cualquiera que se atreva a causar problemas, lo haré para que no puedan vivir ni morir pacíficamente. Lu Yao y su familia habían estado consumiendo píldoras inmortales durante 3 días seguidos, logrando tremendas ganancias en su cultivo marcial de Dao. El refinamiento espiritual hizo el progreso diario al descifrar la autobiografía, sin problemas. Actualmente había llegado a la parte donde Hon Renkun falló los exámenes imperiales 3 veces, y luego fue al estado del Mar del Sur para estudiar con maestros extranjeros, solo para ser enmarcados debido a sus talentos extraordinarios de quienes lo envidiaron. Más allá de eso estaba la historia de la fundación de la secta Mahayana, que debería contener un contenido sustancial. Después de bloquear el amargo cultivo y el desplazamiento de la iluminación, dentro de la caja principal, Lu Yao dijo, dado que la princesa de comandante resultó herida en nuestra casa la última vez, sería apropiado visitarle. Ante esas palabras, Liao que hizo pucheros y permaneció en silencio. Liao ya pensó que era y acordó que era lo correcto, así que dijo, entonces vamos hoy. El carruaje se alejó rápidamente. Con el viento frío que se filtró a través de las ventanas, Lu Yao se sintió muy orgulloso. Las píldoras inmortales de 10 completas fueron extraordinariamente efectivas. No había estado ocupado por nada, y con Li Xiang presidiendo, aún más refinaría su potencia. Con esto, no habría una falta de recursos antes de llegar al reino del cuerpo dorado, y también había preparado oro con anticipación. Luego, siempre y cuando mantuviera un perfil bajo y se cultivara constantemente hasta llegar al reino del cuerpo dorado, estaría listo para salir y aplastar a todos los que se opusieron a él. Pensando esto, Lu Yao se volvió aún más feliz. Habiendo practicado artes marciales durante mucho tiempo, había comenzado a disfrutar genuinamente el cultivo. No solo podría ganar un inmenso poder, la sensación de evolución de la vida, después de romper un reino fue intoxicante. La progresión en el camino marcial fue como la evolución, avanzando al pináculo de la vida carnal. Y la evolución es el anhelo más innato de la vida. En este momento, Lu Yao de repente notó que las hermanas tenían expresiones tensas y parecían un poco serias. Entonces, dijo con una sonrisa, hermana, estoy a punto de superarte en el nivel de cultivo pronto. No me moleste cuando eso suceda. Al escuchar las palabras de su hermano menor, cargado de significado adicional, Liao ya maldijo en silencio con una expresión ligeramente rígida. Ella le quitó una mirada a su hermana y luego, mordiéndose el labio, dijo a medias conqueatamente, si puedes superarme, como tu hermana mayor, no puedo ser más feliz. ¿Por qué te molestaría? En ese momento, Liao que habló, Lu Yao, ¿qué piensas de Li Pei? Ella es bastante agradable. Lu Yao respondió casualmente, la princesa de comandante es compasiva y responsable, posee tanto la gracia refinada de una dama real como el comportamiento abundante y generoso de un artista marcial. Definitivamente vale la pena conocer profundamente. Liao que naturalmente estuvo de acuerdo con este punto y colocó sus cartas directamente sobre la mesa. Alguien te ha gustado y quiere arreglar un matrimonio contigo. Pensé en eso, con ambas familias que se llevan bien, definitivamente podemos dar un paso más allá, así que acepté en tu nombre. ¿Ah? ¿Aceptaste por mí? ¿Qué te sorprende? Con una hermosa dama real interesada en ti, deberías estar secretamente emocionado. La cara de Li Pei primero mostró alegría, pero luego apareció un toque de amargura.
No hablemos sobre el matrimonio arreglado, mi padre acaba de ser despojado de todos sus deberes. El trío se sorprendió al escuchar esto. El padre de la princesa de comandante fue el ministro de Asuntos Militares y el comisionado imperial, un hombre de autoridad significativa. ¿Cómo podría ser despedido de repente de sus deberes? Liao ya preguntó con preocupación, hermana Li, ¿qué pasó? Li Pei señaló un telegrama sobre la mesa. Lo recogieron y vieron que su mensaje principal era: el Ipenerogón había sido despedido de todas sus funciones por la dowager de la emperatriz por falta de respeto y la negligencia de realizar rituales, porque su pierna izquierda entró en el pasillo primero durante la corte, y se le ordenó regresar a casa. Al revisar la fecha, parecía que esto había sucedido ayer. Li Pei habló con una sensación de pérdida. Ya había rumores de que mi padre fue suprimido, pero nunca esperé que fuera tan minucioso, que fuera expulsado de los asuntos militares. Lu Yao estaba bien conocido con estas maquinaciones, era esencialmente la forma imperial de controles y equilibrios. Cuando alguien tiene poder durante demasiado tiempo, se eleva demasiado y eclipsa a la soberana. A menudo siguen la sospecha y la supresión, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Estaba aún más asombrado. El poder de la emperatriz dowager era formidable. Un príncipe gobernante influyente, un líder de grupo político, había sido despedido tan fácilmente del cargo. Esta no fue una buena noticia, y por un momento, hubo silencio. Li Pei habló lentamente. Ahora que mi familia ha perdido su influencia, no somos dignos de casarnos con un maestro del reino de la respiración fetal. Tomemos un tiempo para reconsiderar el matrimonio arreglado. Capítulo 210-210. No es algo que el dinero y el grano puedan resolver. Las alianzas matrimoniales son una herramienta universal en el mundo civilizado para fortalecer las conexiones, desde clanes aristocráticos hasta sectas de artes marciales, e incluso entre las naciones, les gusta mucho este método. Pero hay un requisito previo: tanto los lados deben beneficiarse. Lu Yao había alcanzado el refinamiento espiritual de la respiración fetal divina, y tenía dos hermanas mayores que habían logrado la firmeza de intercambio de sangre y firmeza. Esto representaba una fuerza formidable para no ser subestimada, y no todos calificaron para una alianza matrimonial con ellos. La familia de Li Pei había caído en la lucha de poder, y lógicamente, ya habían perdido las calificaciones. Incluso les recordó solemnemente: habiendo estado en el poder durante muchos años, mi familia ha hecho innumerables enemigos en la corte. Inevitablemente habrá quienes nos patearán mientras estamos deprimidos, y a partir de ahora, ya no deberías asociarte conmigo. Liao Ya y Liao que intercambiaron miradas, luego ambos dieron un paso adelante para tomar los brazos de Li Pei, uno a cada lado. Hermana, nuestra amistad se basa en intereses y temperamentos compartidos. Te reconocemos, Li Pei, como persona, no como una princesa comandante o por tu poder e influencia. Li hermana, arriesgaste tu vida para salvarnos ese día, y ni siquiera dije gracias. Realmente fui grosero. No nos importa si tu familia tiene poder o influencia, estaríamos felices de ser una familia contigo. Li Pei se conmovió enormemente por sus palabras. Después de haber pasado tiempo tanto en oficinas como en los nobles círculos, ella sabía cuán rara era tal amistad. Con una voz temblorosa, ella dijo: a partir de hoy, somos verdaderas hermanas. Te trataré como a mis propias hermanas menores. Las hermanas asintieron vigorosamente, sus brazos apretados fuertemente juntos, demostrando un vínculo profundo. Después de un tiempo, Li Pei se volvió hacia Lu Yao y dijo suavemente: ¿puedo pedirle al joven maestro Lu que me masajee solo? Quería hablar con Lu Yao en privado, y sintiendo esto, Liao Ya y Liao que se fueron contacto. Li Pei sintió: algunas cosas aún tienen que ser decididas por la persona en cuestión. Una vez que se fueron, primero realizó una reverencia profunda, luego se dobló formalmente los puños frente a su pecho y dijo: el joven maestro Lu, estoy en el mejor momento de mi juventud, me he sometido a un intercambio de sangre y posee la firmeza del refinamiento del espíritu. Ahora que mi familia ha caído en tiempos difíciles, todo lo que queda es mi yo sin multicias. ¿Todavía deseas darme un masaje? Su pregunta era directa y sutilmente implícita. Lu Yao asintió decisivamente.
Hace solo 2 días dije, tiempo de inicio, ¿quieres un masaje? Solo hágame saber. ¿Cómo podría volver a mi palabra tan pronto? Por favor, sea tolerante por el resto de mi vida. Este fue un acuerdo obvio, y Li Pei fue superado por la alegría. Nunca había imaginado que cuando se encontró en Rock Bottom, ninguno de los tres la abandonaría. Una sonrisa aliviada y emocionada apareció en su rostro cuando ella rápidamente dijo, primero haré una llamada telefónica para informar a mi padre, para que él pueda comenzar a hacer los preparativos, y necesito notificar a la oficina de asuntos del clan. Encontrar un esposo en sus 20 años del reino del aliento fetal podría impulsar en gran medida la moral de su familia y detener el declive de su fortuna. Li Pei sintió la tensión en su facilidad a la vez, y ella respiró un profundo suspiro de alivio. El joven maestro Lu, escuchándote decir que de repente me ha tranquilizado. Estiró las extremidades y en realidad comenzó a quitarse la camisa, usando solo su sujetador, dijo con una risa. He estado tenso hasta ahora desde ayer, y mi cuerpo es bastante incómodo. Por favor, ayúdame a amasar mis músculos y huesos. Ya me has prometido. Tiempo de inicio, ¿quieres un masaje? Solo diga la palabra. No hay problema, últimamente he progresado. Lu Yao, que no carecía de aliento interior, inmediatamente estuvo de acuerdo. Li Pei se tumbó en el escritorio en la posición de alguien que tomó una siesta, con los brazos doblados hacia atrás para deshacer las correas de su sujetador. Mientras las manos de Lu Yao una vez más tocaban la piel suave de esta dama real, elogió interiormente la sensación, aún tan buena como antes, a pesar de que sus músculos y huesos estaban apretados, de hecho, habían estado tensos y preocupados durante mucho tiempo. Al estar cerca de alguien envuelto en un remolino de poder, uno podría ser destrozado fácilmente en pedazos, y no fue fácil para Li Pei, que era una hija en tal situación. El príncipe ha sido despojado de su título hereditario y confinado a su mansión. El gran académico Bao Yun, el secretario del Ministerio de Personal Liong Zhao y el secretario del Ministerio de Guerra Jing Lian también han sido despedidos y están bajo investigación, dijo. Li Pei fue golpeado como un rayo al escuchar las palabras de su maestro. Los últimos individuos eran todos los partidarios de su padre, en palabras simples, su facción política. Para un príncipe, siendo despojado de su título real y interrumpido de su facción política, generalmente presagió la aniquilación de toda su casa. Li Pei luchó por aceptar esto. Su padre era el hermano del emperador anterior. ¿Cómo podría ser tratado con tanta dureza? ¿La emperatriz de la emperatriz va a matar a padre? ¿Por qué? ¿Es porque estuvo involucrado en la restauración del poder? Yu Yanmei respondió, no, es porque se opuso a la renovación de la emperatriz Dowager del Palacio de Verano. Viajar 2000 millas a Chan'an para renovar un jardín, eso es solo un desperdicio de recursos sin sentido. Su voz cesó abruptamente cuando Li Pei de repente sacudió las emociones negativas que se apresuran. Este no era tiempo para la autocompasión o culpar a los demás. Sus ojos más claros, su expresión solemne, le dijo al joven maestro Lu, Young Master, esto es más que una simple pérdida de poder. Cualquier asociación adicional con mi familia podría conducir a una catástrofe. Debes irte de inmediato. El joven maestro Lu preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Puedo donar grano o plata, tanto como sea necesario. Li Pei sonrió y dijo, Young Master, eso no será necesario. Esta no es una situación que el dinero o las provisiones pueden resolver. Capítulo 211. Jinyuan Barco. Comandante Li Pei se frotó vigorosamente la cara y dijo, el joven maestro Lu, toma a tus 2 hermanas y vete rápidamente. Necesito volver a la capital para apoyar a mi padre. Lu Yao sugirió sinceramente, si no es factible, no insista en volver a enfrentar cierta muerte. También podrías huir muy lejos y quedarse bajo. Li Pei, sintiendo la genuina preocupación de la otra parte, fingió despreocupado y dijo, no necesitas preocuparte, joven maestro. Estaba demasiado ansioso antes. Ahora que me calmé y lo pensé, la emperatriz de la espina no matará a mi padre. Y con el maestro alrededor, mi vida seguramente no tiene preocupaciones. Incluso un bisabuelo en el reino del cuerpo dorado no puede alcanzar las técnicas de movimiento del maestro. Es bueno escucharlo. Lu Yao asintió y luego agregó,
por cierto, toma esto. Habló mientras entregaba una botella de porcelana que contenía la píldora inmortal de 10 completas. Li Pei lo tomó y olfateó. Admirantemente dijo, casi olvido que eres un alquimista. Solo oler el medicamento hace que mi oleada de sangre, sus efectos deben ser extraordinarios. Lu Yao amonestó, la medicina es muy potente, ten cuidado cuando la tomes. MHM. Li Pei se embolsó cuidadosamente la botella de porcelana. En ese momento, un auto se detuvo en el patio. Yu Yanmei habló, es hora de irse. Lu Yao, dando un saludo al puyo a las dos chicas, una vez más instruyó, priorice mantenerse con vida, solo por vivir hay esperanza. Si necesita ayuda, simplemente llame, no lo dude. Li Pei asintió vigorosamente, luego bajó con su maestro y se subió al auto. El conductor era el eunuco Zhang Jin, quien forzó una sonrisa y saludó a Lu Yao antes de que el auto se fuera lentamente. Lu Yao se paró al lado de la carretera al verlos. Li Pei miró a su figura, rodó por la ventana y gritó, el joven maestro Lu, debes esperarme, después de que superemos esto, te encontraré para otro masaje. Prometo que no usaré mis manos para cubrirlo más. Al escuchar a la otra parte decir que no habría necesidad de que las manos cubrieran, una onda de diversión pasó por Lu Yao, y sonrió en respuesta, estaré esperando en cualquier momento. En ese momento, Liao Ya y Liao que también escucharon la conmoción y se despidieron para saludar. Liao que, mirando al hombre que admiraba, estaba a punto de hablar cuando Liao Ya la detuvo. Esta es una lucha por el poder en los niveles más altos de la cancha, no podemos involucrarnos. Lu Yao suspiró, todavía no es lo suficientemente fuerte, tiempo para irse a casa y entrenar duro. Los tres regresaron a casa y, impulsados por pura determinación, entrenaron duro durante 3 días. Habiendo limpiado sus extremidades, Lu Yao comenzó a limpiar su columna vertebral. En solo 3 días, logró limpiar 2 vértebras, haciendo un rápido progreso. En este punto, se podría considerar haber alcanzado completamente el reino de limpieza de médula, poseyendo una fuerza de 6000 jin en todo su cuerpo. Las hermanas observaron con envidia a su velocidad. Sin embargo, a pesar del rápido progreso en el cultivo, todavía no había noticias de Li Pei. No hubo llamadas ni telegramas. En el 4.º día, justo cuando Lu Yao no pudo evitar querer preguntar en el gobernador de prefecturales, llegaron 2 visitantes inesperados, con noticias de desarrollos. Los visitantes fueron Du Benlan, director general de la oficina de manufactura de Jiangnan, y un hombre de mediana edad vestido con el uniforme de un oficial naval. Du Benlan sacó un telegrama y dijo, la princesa Yongping envió este telegrama, no era conveniente que llamara, por lo que le pidió a este anciano que lo entregara personalmente. Este señor. Du y Prince Gon eran de la facción de asuntos occidentales, naturalmente compartiendo una cierta camaradería. Lu Yao le agradeció y tomó el telegrama, que decía, todo está bien, no es necesario preocuparme. Una vez que haya establecido mis asuntos mundanos, te encontraré nuevamente para exhibir completamente mis habilidades. Después de leerlo, Lu Yao dio un suspiro de alivio. Todavía pensando en el masaje, parece que no hay ningún problema importante. Luego preguntó más, Sr. Du, ¿cómo está ahora la situación familiar de la princesa de comandancia? Al acariciarse la barba, Du Benlan dijo, el príncipe Gon realmente se olvidó esta vez, atreverse a provocar la ira de la emperatriz, pero después de todo, él es de linaje imperial, por lo que solo lo despojaron de su título hereditario y lo descartaron de todas las posiciones, ahorrando su vida. Sin embargo, debido a este golpe, el testamento del príncipe fue desanimado y su salud se deterioró. La princesa de comandante ha estado atravesando la capital para garantizar la supervivencia de su familia. El joven maestro Lu también debe entender que en este mundo, aquellos que patean a una persona mientras superan en número a aquellos que prestan ayuda en medio de la adversidad. Lu Yao asintió, considerando que este es un resultado aceptable. Después de todo, no le importaba mucho la riqueza y la influencia de su hermana. Luego, Du Benlan se aclaró la garganta y habló solemnemente, el joven maestro Lu, por favor, perdona mi franqueza. La facción del príncipe Gon ha sido completamente eliminada,
Y no hay posibilidad de recuperación en el futuro. Debes planificar tu futuro. Este era el objetivo principal del hombre para visitar. En el pasado, dado que Lu Yao estaba demasiado asociado con la familia Li Pei, no era apropiado que otros lo reclutaran abiertamente. Ahora que su familia ha caído, por supuesto, quiere competir por tales talentos. Lu Yao sonrió y dijo: el director general Du, por favor espera, me estoy preparando para romper el reino Dao marcial y no tengo interés en otros asuntos. El joven maestro Lu está a punto de hacer un avance en Dao marcial, extiendo mis felicitaciones por adelantado, no se sorprendió a Du Benlan. Después del refinamiento espiritual de la respiración fetal divina, uno podría participar en la visión interior, naturalmente, progresar rápidamente en el cultivo. Posteriormente, introdujo con una sonrisa alegre, el oficial naval lo acompañó. Este es Lin Zongin de la flota de Zenai. El comandante Lin una vez estudió en el extranjero en la Academia Naval Einate. Al regresar, se desempeñó como comandante del barco Jinyuan, muy valorado por Li Zontan. Hoy, el director general Du desesperadamente busca su ayuda, Young Master Lu, para realizar una visión interior para él. Comandante allí se refiere al capitán de envío. Este hombre de mediana edad refinado y moderno, era en realidad el capitán del barco Jinyuan. No poseía el comportamiento arrogante típico de los oficiales militares, y se acercó con un puño y saludo de palma, diciendo: Gran Maestro Lu, durante mucho tiempo he admirado su reputación. Lu Yao devolvió el gesto: me halagas, comandante Lin. Tu buque de guerra es el que he admirado durante mucho tiempo, siempre se menciona en los periódicos. Al escuchar esto, la cara de Lin Zongin reveló una sonrisa amarga mezclada con la impotencia, y la expresión del director general Du también se endureció un poco. Pero no se detuvieron en el tema, y Lin Zongin dijo: Gran Maestro Lu, debo molestarlo con la visión interior hoy. Ofrezco explicación detallada de la energía desmoronada, de mi colección familiar como gracias, y espero que no dude en ayudar. Lu Yao tomó el libro y lo abrió, revisando las técnicas de lucha escritas dentro. El texto principal se llenó de densas anotaciones que detallan consideraciones durante la práctica. Él asintió y dijo: Eres reflexivo, el comandante Lin. El nombre de la técnica era bastante común, pero era, de hecho, el tipo más de élite. Además, incluía anotaciones de varios practicantes de alto nivel, lo que hace que la técnica sea mucho más simple para cultivadores posteriores. Esta explicación detallada de la energía desmoronada era digna de ser alojada en el depósito de las escrituras de una secta. Fue un regalo apropiado, suficiente para merecer la intervención de alguien en el reino de la respiración fetal. Al ver la satisfacción de Lu Yao, Lin Zongin inmediatamente dio un suspiro de alivio. Si el gran maestro se hubiera negado, hubiera sido bastante difícil encontrar a alguien más a corto plazo. No había muchos expertos en el reino de la respiración fetal en todo el mundo, y los pocos cercanos fueron despiadados en sus demandas, cobrando altos precios, y algunos incluso exigieron a los peticionarios que realicen actos violentos. Lin Zongin inmediatamente dio un puño y un saludo de palma. Gran Maestro Lu, parece que he encontrado un problema mientras sometido a un intercambio de sangre en mi camino marcial. Algo se siente mal cuando ejercito toda la fuerza. Lu Yao respondió: no hay problema, te veré. A decir verdad, incluso sin el regalo o una recomendación, Lu Yao habría estado dispuesto a ayudar. Las fuerzas navales de Zenai de Blue Star tenían 11 comandantes, de los cuales 8 establecieron sus vidas para su país, y 2 lucharon hasta que sus barcos se hundieron, dando lugar a numerosos héroes nacionales. A pesar de la última derrota, las gloriosas acciones de estos patriotas no pudieron ser borrados. Viendo a los 2 hombres, uno aflojando su ropa, el otro alcanzando el contacto, Du Benlan dijo con modestia: iré a disfrutar la belleza escénica de Jin Garden. Comandante Lin, incluso ahora, ¿sí? Lin Zongin asintió: somos pares. Al escuchar esto, Lu Yao se dio cuenta de que los 2 debían haber tenido algunos tratos anteriores. Estás sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.